Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el capítulo 3 del libro de Teología Bíblica y Sistemática, Los Ángeles. Y vamos a comenzar. ¿Qué es la angelología? La angelología es la rama de la teología que estudia a los ángeles según la revelación bíblica. El estudio bíblico de los ángeles no busca curiosidad especulativa, sino comprensión del orden espiritual creado por Dios. La doctrina es útil para evitar supersticiones, adoración indebida y errores sobre el mundo espiritual. Vamos a tocar este punto sobre la naturaleza de los ángeles. Los ángeles son seres creados. Colosenses capítulo 1, verso 16, enseña que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Y por supuesto, bueno, ahí incluye los ángeles. Vamos a citar Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos capítulo 1, versículo 14 lo describe como espíritu ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Citemos Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? También está que son finitos, dependientes de Dios y distintos tanto del Creador como de los seres humanos. Su naturaleza espiritual explica que no están sujetos a las mismas limitaciones materiales del hombre. Veamos este punto, rasgos de su naturaleza. El punto número 1 es, Jesús enseñó que en la resurrección los hombres serán como los ángeles en el sentido de no casarse ni darse en casamiento. En Hebreo capítulo 12, versículo 22 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, surgieren una multitud innumerable de seres angelicales. Y vamos a citar lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Dice que los ángeles poseen inteligencia, voluntad y capacidad moral, pero siempre como criaturas limitadas. Veamos ahora el próximo punto, la clasificación de los ángeles. Entre ellos aparecen serafines, querubines, arcángeles y ángeles en servicio directo al propósito divino. Isaías capítulo 6 presenta a los serafines adorando ante el trono de Dios con reverencia ardiente. Ezequiel capítulo 10 y Génesis capítulo 3 versículo 24 muestra a los querubines vinculados con la santidad, la gloria y la protección del ámbito divino. Judas capítulo 9 menciona a Miguel como arcángel asociado con autoridad y combate espiritual. También está este punto que habla sobre ángeles de las naciones. Daniel capítulo 10 ofrece un trasfondo importante al hablar del príncipe del reino de Persia y de Miguel como uno de los principales príncipes. Esto sugiere una dimensión espiritual en la historia de los pueblos sin justificar especulaciones descontroladas. El punto doctrinal es que Dios gobierna incluso las realidades invisibles
que rodean el curso de la historia humana. En este punto habla sobre el ministerio de los ángeles. La Biblia presenta a los ángeles como mensajeros, protectores, ejecutores de juicio y ministros en favor del pueblo de Dios. Acompañan revelaciones, fortalecen siervos de Dios, participan en liberaciones y ejecutan juicios divinos cuando son enviados. Hebreos capítulo 1, verso 14, concentra su función pastoral al llamarlo espíritu ministradores. Bueno, ya citamos ese versículo que dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sin embargo, la Biblia nunca permite adorarlos ni buscarlos como mediadores autónomos entre Dios y los hombres. Por supuesto, ellos no reciben adoración. Toda verdadera angelología debe mantener a Dios en el centro y a los ángeles en su lugar de servicio. Hablemos ahora sobre Satanás, realidad y origen. Satanás no es un símbolo abstracto del mal, sino un ser personal y real. Su origen se entiende en el marco de la creación angelical y de una caída moral ocurrida dentro del mundo espiritual. Pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28 han sido usados tradicionalmente para describir, al menos en sentido tipológico o amplio, la soberbia de este adversario. Jesús declaró haber visto a Satanás caer del cielo como un rayo, subrayando la realidad de su derrota inicial. La doctrina evita dos extremos: negar su existencia o atribuirle un poder casi igual al de Dios. Este punto habla sobre el carácter y actividad de Satanás. Satanás aparece en las Escrituras como tentador, acusador, engañador y adversario del propósito de Dios. En Job se presenta como acusador, en los evangelios como tentador, en Apocalipsis como el gran engañador de las naciones. Su objetivo es apartar al hombre de Dios, inducirlo al pecado y resistir la obra redentora. Sin embargo, su poder es limitado y está sujeto al permiso y al gobierno soberano de Dios. No puede actuar fuera de los límites divinos ni vencer definitivamente a aquellos que pertenecen a Cristo. En este punto vamos a hablar sobre ángeles caídos y espíritus malvados. Diferencia entre los ángeles santos y los seres espirituales caídos que participan del reino de Satanás. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y Judas, capítulo 6, hablan de ángeles que no guardaron su dignidad y quedaron reservados para juicio. Y vamos a citar segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Algunos están en castigos y otros operan en el mundo, especialmente en el ámbito invisible que rodea al hombre. Estos espíritus malvados buscan engañar, oprimir y esclavizar al ser humano mediante el pecado y la rebelión contra Dios. Su actividad forma parte del conflicto espiritual que atraviesa la historia redentora. Hablemos en este punto sobre demonios y posesión. Los evangelios muestran demonios como espíritus sin cuerpo que pueden influir y en ciertos casos poseer personas. El material de repaso atribuido al capítulo destaca que buscan controlar, degradar,
y usar el hombre como instrumento del mal. Marcos capítulo 5 y otros relatos de liberación demuestran tanto la realidad de esta opresión como la autoridad absoluta de Jesús sobre ella. Por supuesto, en Marcos capítulo 5 habla sobre el endemoniado de Gadareno y vemos cómo Jesús tuvo la autoridad sobre estos demonios. La posesión demoníaca no debe trivializarse ni convertirse en explicación automática de todo problema humano. La respuesta bíblica siempre es el señorío de Cristo, no el sensacionalismo. ¿Cómo tuvieron poder sobre el hombre? El pecado abre esclavitud moral, ceguera espiritual y alejamiento de Dios, facilitando la dominación del maligno sobre el incrédulo. Efesios capítulo 2 presenta a los hombres sin Cristo como siguiendo la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. La dominación satánica, por tanto, no es solo especular o demoníaca en sentido visible, también opera por engaño, tentación y rebeldía normalizada. ¿Cómo es quebrantado ese poder? El poder satánico es quebrantado por la redención realizada en Cristo. La cruz y la resurrección no solo perdonan pecados, sino que derrotan las pretensiones del enemigo sobre el pueblo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15, presenta a Cristo despojando a principados y potestades y exponiéndolos públicamente. Y abro cita, Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos capítulo 2, verso 14 afirma que por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La liberación verdadera se basa en la unión con Cristo, la fe, la obediencia y la permanencia en su palabra. Y terminamos esta sección sobre los ángeles hablando sobre los errores que esta doctrina corrige. Corrige la adoración de ángeles prohibida por el testimonio bíblico. Corrige la superstición popular que exagera o mitifica el papel de los seres espirituales. Corrige el racionalismo que niega por completo la existencia del mundo angelical y demoníaco. Corrige también el dualismo que imagina una lucha entre dos poderes casi iguales, como si Satanás pudiera rivalizar con Dios. Y corrige el sensacionalismo religioso que reemplaza el evangelio por fascinación con demonios y experiencias extraordinarias. Hasta aquí hemos llegado con este capítulo sobre los ángeles. Y como siempre les digo, esto es una introducción en la cual usted puede profundizar mucho más sobre este tema. Que Dios lo bendiga, hermanos.